Hay niños que pueden estar muy inteligentes, terminan sus tareas y ya empiezan, o sea, ¿cómo es ese tema de déficit de atención? Sí, en este caso el trastorno deficitario de atención pues tiene unas manifestaciones comportamentales bien específicas. Bueno, mira, este niño es impulsivo, no respeta límites, no respeta normas, se sale del salón. Eso nos lleva a pensar que ese niño puede tener un trastorno de déficit de atención. Entonces hacemos nuestra valoración psicopedagógica y también nos apoyamos en el psicólogo para que haga ese diagnóstico definitivo. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad. ¿Cómo abordamos esa diversidad? ¿Cómo identifican ustedes que un niño tiene una necesidad educativa especial? Desde la detección de esas manifestaciones comportamentales o de aprendizaje que salen de lo común y que nos invitan a revisar esa diferencia para poder establecer unas estrategias de aprendizaje para que de alguna u otra manera su potencial pueda ser desarrollado. Un ejemplo, por ejemplo, porque los niños, uno dice, son tremendos y a ciertas edades tienen determinados comportamientos en relación a otras edades. Entonces, eso tremendo, ¿cómo puede ser un indicativo? O esa falta de atención, ¿cómo les dice a ustedes, ojo, hay que prestarle atención? Claro, nosotros partimos de los patrones evolutivos que ya existen. Como tú muy bien lo mencionas, cada edad tiene sus características psicológicas y de desarrollo bien específicas. Cuando alguno de nuestros niños muestra alguna manifestación conductual diferente, le ponemos el ojito. ¿Cómo es diferente, por ejemplo? Por ejemplo, un niño de 7 años que no ha sido iniciado en su proceso de lectura y escritura, pues eso nos tiene que llamar la atención en comparación con sus otros compañeros. Estamos hablando de patrones evolutivos propios de él por sus características diferenciadas, pero que sí nos llaman la atención para que podamos abordarlo, atenuar, compensar a través de unas estrategias psicopedagógicas bien particulares hechas para él, para sus características de desarrollo, él pueda pues adquirir su proceso o ir consolidando su proceso de lectura y escritura. Por ejemplo, nos habla de niños, hemos escuchado que tienen déficit de atención. Entonces, ¿cuándo llama la atención? Porque hay niños que pueden estar muy inteligentes, terminan sus tareas y ya empiezan, o sea, ¿cómo es ese tema de déficit de atención? Sí, en este caso el trastorno deficitario de atención pues tiene unas manifestaciones comportamentales bien específicas y nosotros vamos haciendo ese check-in. Bueno, mira, este niño es impulsivo, no respeta límites, no respeta normas, se sale del salón, no atiende la clase. Entonces vamos haciendo como ese despistaje, por eso la palabra de detección es clave, ese despistaje. Y eso nos lleva a pensar que ese niño puede tener un trastorno de déficit de atención. Entonces hacemos nuestra valoración psicopedagógica y también nos apoyamos en el psicólogo para que haga ese diagnóstico definitivo. Por eso es importante que también el psicopedagogo en una escuela forme al docente para hacer esa detección, porque es el docente el que pasa la mayor parte del tiempo en el aula con los niños. Entonces es importante que ese maestro que está ahí con ese niño desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde pueda favorecer esa detección desde el alto riesgo de ese niño, desde sus características comportamentales, previa orientación de la psicopedagoga o el psicopedagogo. ¿Cuáles son las funciones específicas de un psicopedagogo? Él está en el aula permanentemente, ahora que estamos hablando de aulas inclusivas. ¿Cuáles son las funciones? Sí, bueno, las aulas inclusivas nos están abriendo las posibilidades, insisto, en la formación del docente más allá del psicopedagogo. El psicopedagogo en una escuela específicamente no necesariamente participa en horario completo dentro de un aula de clase. Él acompaña al docente, apoya al docente, favorece programas de formación continua para padres, para docentes, atiende a los niños desde sus características diferenciadas, pero el eje central de
de una política de inclusión tiene que ser favorecer una cultura escolar para la diversidad. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a los padres, inclusive a los profesores, pero sobre todo a los padres, si ven algún comportamiento en sus hijos que podría llamar la atención y quizás necesitar alguna atención porque tendrá alguna necesidad educativa especial? Siempre he pensado que la mejor recomendación es la prevención, porque cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algunos signos de alarma en nuestros niños, es lo que yo llamo la lucecita prendida, ¿no? Podemos hacer un proceso de prevención que me va a permitir a mí hacer el abordaje. Y el otro elemento es la comprensión, que no puede quedarse en lo cognitivo, es la comprensión desde la conciencia plena, que todos los seres humanos somos diferentes, que no hay un patrón establecido que tenemos que cumplir y que nuestras expectativas, la de los padres y las docentes, son nuestras, no son de los niños. Desde ahí nosotros podemos hacer un trabajo muy interesante para una toma de conciencia plena de la importancia de la aceptación y la tolerancia de las personas que de alguna u otra manera pensamos que no encajan en lo que nosotros esperamos, pero su realidad es que simplemente son personas con características diferentes. Todos tenemos características diferenciadas. Todos en algún momento hemos podido tener una necesidad educativa especial. Eso no me hace a mí una persona con discapacidad ni anormal, simplemente es una diferencia. Y así todos los seres humanos tenemos aspectos que, bueno, no manejamos dentro del patrón establecido como normal, que también es un patrón que responde a necesidades específicas de una sociedad y no de la persona en sí. Gracias a la psicopedagogo Alison Acosta, especialista en dificultades de aprendizaje y problemas emocionales. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.